Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Ya saben que las videoclases las escuchan en cualquier momento del día y que las grabaciones las voy subiendo en una sección que se encuentra alojada aquí en el aula virtual. Una presentación que se titula Repositorio de Contenidos y van a play, vamos, y hay dos columnas, 2025, este año. Y bueno, ahí voy alojando los distintos videos que voy grabando y se les abre una ventanita y debajo de cada video hay una breve descripción. Luego, recuerden que tienen otra sección titulada Lecturas y actividades sugeridas. En el día de hoy voy a subir un artículo que pueden leer. Les recomiendo la lectura, pero no es obligatorio. Y les estoy presentando mi pantalla. Hay contenidos todavía que ustedes no los pueden visualizar, no por el momento, porque se va desarrollando todos los contenidos progresivamente de acuerdo a una hoja de ruta que ahora les voy a presentar, ¿sí? En esta clase. El diseño del aula está pensado en 3 módulos: inicio, desarrollo y conclusión. Suben al micro, hacemos el trayecto de un punto a la otra punta y luego bajamos en la terminal. Esta metáfora es atinada porque la idea es representarnos un viaje en el que, bueno, acabamos de empezar, estamos mirando el paisaje y en algún momento llegaremos a la terminal, nos despedimos y eso fue todo. Fechas para poder organizarse. Las publica la universidad las fechas de primer y segundo parcial. Y esas son 2 fechas centrales, porque a partir de ahí ustedes también se organizan. Pero bueno, en el mientras tanto hay que ir haciendo. Los medios de comunicación son la cuenta @docentes, ahí ustedes me pueden escribir directamente. El foro de consultas, ahí yo respondo sus inquietudes y la respuesta llega a todos. Y por supuesto que los espero en la sala Meet. Y por supuesto que, bueno, estos medios de comunicación son útiles y también sirve, y es importante, es ideal, que ustedes se actualicen permanentemente, tengan una rutina, vayan al aula y chequen si hay algo nuevo, si algo nuevo se dijo. Utilizo el foro de avisos porque ahí les dejo mensajes, recordatorios, que llega ese correo, ese mail, ese posteo y va a llegarles a todos. Utilizo este foro de acá, avisos importantes. Ahí yo les mando un anuncio general a todos. Bueno, recuerden, se pueden suscribir a los foros, pero a veces no lo quieren hacer porque llega mucho correo a la casilla de mail y bueno, parece algo como que bueno, es abrumador la cantidad de mensajes, entonces no se suscriben al foro. Pero si esa es la cuestión, tienen que tener el ejercicio de ir al aula virtual a ver si se dejó un aviso, a ver si alguien dejó una consulta, que después puede ser la pregunta de ustedes, y estar atentos al foro de actividad, porque ese también es
un material de estudio para ustedes, porque la intervención de todos enriquece el espacio. En esta sección, presentación para todas las clases, ustedes encontrarán la hoja de ruta, cuadros sinópticos, mapa conceptual y la presentación que acompañará las clases que voy grabando. En la presentación yo muestro una concatenación de los temas, que los conceptos se pueden interrelacionar entre sí, que más allá de esta segmentación didáctica, módulo 1, 2 y 3, de pronto, estando en el módulo 3, puedo recordar, y de hecho voy a hacer, este ejercicio de repasar conceptos anteriores. Para el primer parcial va el módulo 1 y 2. En el segundo parcial, el módulo 3. Utilizo el concepto de módulo porque comprende más de una unidad del contenido programático. El programa está aquí, en información para el alumno. Y además de dedicar condiciones de regularidad, la biografía, hay una sección que es el programa sintético, donde está unidad 1 y un pequeño título, unidad 2, otro título, y así sucesivamente, en forma resumida. Y después está el programa analítico, donde está unidad 1, el título y el contenido desgajado de todo lo que significa o implica, contiene, abarca la introducción, hechos y actos jurídicos, las obligaciones. Como todos los programas, bueno, en un programa hay fundamentos, objetivos y propósitos. En las clases anteriores les decía que el nombre de la materia contiene mucha información. Instituciones de derecho privado, primera parte, teórica. Es decir, hay una continuación a esta materia. Esta es la introducción, el marco general, para luego especializarse en un estudio singular, que es las sociedades, la ley 19.550, títulos de crédito. Y en este marco general nos introducimos en qué es el derecho, las fuentes, el objeto de estudio del derecho, las reglas de convivencia. Eso es básicamente el módulo 1. Pero el módulo 1, o el módulo intro, en esta aula comprende la unidad 1 y 2 del programa. Instituciones. Bueno, en general nosotros, por una cuestión coloquial, la rapidez, tener que hacer las cosas de forma corriente, lo más rápido posible, que yo decimos privado, privado 1. Bueno, el nombre de la materia es Instituciones de Derecho Privado. Instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son un conjunto vertebrado de normas jurídicas con misión y valores. Es una definición posible. Hay muchas acepciones en este concepto porque si ustedes van a la RAE, al diccionario, bueno, leerán más de un alcance para este concepto. Desde la antropología y otras disciplinas, otras miradas, también hay diferentes conceptualizaciones. Nosotros consideramos que las instituciones dan el marco para que nuestras conductas se encaucen en función a un código de conducta, de valores, de principios que guían y pautan la interacción entre nosotros. De hecho, mismo en el aula virtual ustedes van a encontrar
reglamento y anexo para el alumno. Yo también les acabo de indicar todos los lugares que comprende el aula, como que estoy en un espacio y este es el comedor, este es el pasillo, acá está el baño. A ver, cada espacio tiene un sentido. Y este es un activo de la universidad, un intangible. Aquí tienen el aula virtual, es una parte más de la universidad, de la facultad, de la institución. Esto está atravesado por la filosofía. Y hay una forma de explicar el fenómeno jurídico como una tríada compuesta de valores, norma jurídica y conducta. Fenómeno porque podemos decir de él a través de una descripción de todo lo que compone lo jurídico. Y desde esa mirada hay valores, norma jurídica y conducta. El primer ejercicio que ustedes tenían que realizar en el módulo 1, ahí está. Si no participaron, participen, tienen tiempo hasta una semana antes del primer parcial, como para ingresar, leer la consigna, leer otras intervenciones, dejar la suya, participar en el diálogo abierto por otro compañero de ustedes. Y tiene relación con esto, de las instituciones jurídicas del derecho atraviesan la vida cotidiana y profesional en materia de responsabilidad, contratos, títulos y sociedades, etcétera. El derecho privado. El derecho privado es una ramificación, desprendimiento, subclasificación del derecho positivo. Distinguimos entre derecho privado y derecho público. El derecho privado atiende lo particular, los intereses meramente privados, individuales, lo de cada quien. Y el derecho público, el interés general, el orden público. Ahora bien, el orden público es un principio que como tal se compara a una suerte de válvula o canilla que se abre y se va cerrando a medida. Y eso va a depender de una serie de decisiones que están en el ambiente, en el contexto en el que vivimos. Entonces se va cerrando o se abre un poco más, se flexibiliza o se rige, o hay patrones muy rígidos. Mismo la distinción entre derecho privado y derecho público no es tan tajante. Hay zonas grises y podemos iniciar algún tipo de debate, contrapunto acerca de cuáles especialidades pertenecen al derecho privado y cuáles al derecho público. Algunas es palpable, a todas luces podemos identificar esto es derecho público y aquello es derecho privado, pero en otras ocasiones esto no es tan así. Los autores de doctrina no siempre acuerdan acerca de cuál sería un criterio para distinguir uno del otro, y la legislación no dice nada en particular. De hecho, en el Código Civil y Comercial van a encontrar normas de orden público. Y bueno, ahí está. Esta distinción es a los efectos pedagógicos, puede servir, es útil, ahí está. Hay ejemplos que son claros. El derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho administrativo, derecho público.
Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo el derecho laboral, que está atravesado por el orden público laboral. Y recuerden, este principio puede ser un poco más rígido o flexible en épocas, dependiendo ya de otras decisiones. Respecto de lo que es el origen de la distinción entre el derecho privado y el derecho público, nos remontamos al derecho romano. En la sección de lecturas y actividades sugeridas tienen ustedes la publicación de Quintana Adriano que explica acerca de por qué distinguir una rama de la otra, de dónde viene la distinción y sobre las fuentes del derecho, entre las cuales distingue las fuentes materiales, formales, de aquellas que son históricas, antecedentes o documentales. El derecho positivo es el derecho vigente en nuestro país. Código Civil y Comercial. En las clases anteriores repasé con ustedes el índice. El índice del Código Civil y Comercial de la Nación. Un código que es una ley formal, es una ley sustantiva de fondo que se aplica a todo el territorio, donde encontrarán desde la interpretación, la autonomía de la voluntad de las partes, y otras cuestiones que sí son de orden público y que bordean, contornean esta libertad de contratación y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Esto que yo estoy mencionando así rápidamente, estaremos trabajándolo ya al finalizar el módulo 2 e ingresando al módulo 3. Y como cualquier otro derecho, los derechos no son absolutos, son relativos. ¿Qué significa eso? Que los derechos son relativos y no absolutos. Que en el ejercicio que hago de los derechos reconocidos a mi persona, a todos, no puedo ejercerlo de forma abusiva. Eso sería irregular, abusivo. Porque en el ejercicio de los derechos tenemos que respetar el derecho del otro, no dañar a otros y respetar el orden público, la moral y las buenas costumbres. Todo eso está aquí, en el Código Civil y Comercial. Y bueno, aquí a partir del índice podemos previsualizar el contenido. El contenido de lo que estaremos trabajando a lo largo del cuatrimestre. El título preliminar, el libro primero, del libro primero, lo relacionado con persona humana, persona jurídica, hechos y actos jurídicos. Del título 1, 2 y 4, les comento. Persona, sujeto de derechos. Atributos de la persona. Y la distinción entre persona humana, persona jurídica y la subclasificación que distingue entre ente público y ente privado. Del título cuarto,
qué es un hecho jurídico, elementos internos y externos de la voluntad, qué son los actos jurídicos, cómo se clasifica. Libro segundo no, del libro tercero sí. Básicamente es el módulo 2. Obligaciones, fuente de las obligaciones, qué son las obligaciones, cómo se clasifican, cómo nacen y se extinguen las obligaciones. Y el módulo 3, contratos. Contratos que tienen la parte general e introductoria y después el estudio en particular de cada uno de los contratos. En el Código Civil y Comercial se contemplan 3 clases o categorías de contratos. El contrato paritario, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. El libro cuarto, no. Esto no, porque solo nos vamos a detener en una distinción entre estos son derechos personales y aquello otro derechos reales, y la macro diferencia entre uno y otro es los derechos personales pueden nacer tanto de los acuerdos entre privados como de las leyes, pero los derechos reales solo nacen a partir de la ley y la enumeración es de orden público, de interés general, numerus clausus. Los derechos personales tienen un esquema que distingue entre sujeto activo, sujeto pasivo y en el medio nexo o prestación. ¿De dónde surgen estas cuestiones del derecho subjetivo? El derecho subjetivo es la facultad que nos reconoce el ordenamiento jurídico para poder exigirle a otro el cumplimiento de una obligación. Derechos personales, obligaciones y contratos. Es una pregunta. Sí. Dentro de los derechos subjetivos están los derechos reales y los derechos personalísimos, ¿no? Sí. Voy a utilizar la pizarra para mostrarlo de forma gráfica. Estos cuadros también están en el aula virtual, en la sección de presentaciones que acompañan las clases. Bueno, voy a utilizar la pizarra y en el momento se los recreo como para que lo vean visualmente. Derechos subjetivos. La definición. La facultad que el ordenamiento jurídico me reconoce a mí, te reconoce a vos, nos reconoce a todos, para exigirle a otro el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, nos remonta a un esquema donde hay un sujeto activo que tiene la titularidad del derecho, la facultad de exigirle a otro el cumplimiento de una obligación. Llámese, por ejemplo, vendedor. ¿El vendedor qué hace? Bueno, transfiere, entrega la propiedad de una cosa. Y el comprador paga el precio por esa cosa. Bueno, ojo, los papeles son rotables. Eventualmente el vendedor es sujeto activo o sujeto pasivo de cara al otro y el comprador lo mismo. Tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Es sujeto activo y pasivo a la vez. Entonces, si vos estás en posición de exigir, sos sujeto activo. Y si el otro está en posición de cumplir, sujeto pasivo. Y los vincula una prestación, un nexo. Por eso la definición de obligaciones es la de vínculo jurídico, porque nos vincula la obligación, nos ata, nos une. Uno, porque
tiene el derecho a exigir y el otro porque está en la obligación de pagar, por ejemplo. Ahora, los derechos subjetivos. Esto está también atravesado por diferentes teorías, incluso está la teoría negatoria. Bueno, yo no quiero entrar sobre todo ese universo, sino simplemente simplificarles a ustedes cosa de que puedan acceder directamente a estos conceptos, sin mucha vuelta. El derecho objetivo es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos dice libertad de contratación. Todos los habitantes tienen los siguientes derechos: a contratar, a asociarse con fines útiles, a comerciar, etc. Son todos derechos civiles. Eso es objetivo. Ahora, cuando yo, Ángela, celebro con... A ver, voy a ir con Carlos, por ejemplo. Un contrato de locación. Y ahí estoy analizando lo subjetivo, el derecho subjetivo de cada quien, en el marco del contrato que han suscrito. Por ejemplo, de compra-venta. Entonces, Ángela es la vendedora, Carlos es el comprador, uno vende, el otro paga el precio. El colorario de ese contrato que hemos suscrito es el derecho objetivo. Cuando lo particularizamos y vamos al estudio de las cláusulas del contrato que hemos firmado, nos une este derecho subjetivo. Ahora, los derechos subjetivos es un universo que de pronto se puede clasificar, no todos tienen contenido patrimonial económico, pero en esta materia nos interesan los derechos que tienen contenido patrimonial. Por eso, yo voy a hacer acá la distinción para marcar que existe la clasificación derechos subjetivos de contenido patrimonial económico y otros que tienen esta característica de extra patrimonial. Entonces, derechos subjetivos de contenido patrimonial, económico, y un poquito más abajo, los extra patrimoniales. Ahora bien, en el recorrido que iniciamos, se subieron al micro que los lleva a los contratos. Entonces, de todo este universo, me interesan los derechos subjetivos que tienen contenido patrimonial económico. Es decir, derechos personales. Derechos personales que tienen unas características en particular. Un esquema que distingue entre sujeto activo y sujeto pasivo, nexo o prestación. Y la fuente de los derechos personales son los contratos y las leyes. En esto se distingue de los derechos reales, que también ubicaríamos dentro de los derechos subjetivos de contenido económico patrimonial,
porque los derechos reales es una enumeración que crea el legislador, es taxativo y de orden público, y el acuerdo entre particulares no puede modificar esa enumeración. De todo este universo vamos a seguir prestando atención, focalizando en derechos subjetivos de contenido económico patrimonial, derechos personales. Dentro de los derechos personales nos interesan dos temas que son obligaciones y contratos. Ahora bien, esta es la hoja de ruta. Estos mapas también voy a subir al aula virtual para que visualmente se representan cuál es el esquema, cómo vamos siguiendo paso por paso desde el inicio, el desarrollo y la conclusión. Iniciamos el viaje en los hechos que son jurídicamente relevantes. Acá. El hecho es un acontecimiento, algo que ocurre, de lo cual nosotros podemos predicar el sujeto, la acción, el tiempo, el lugar, el modo de ocurrencia, y tiene relevancia jurídica porque hay un impacto, una consecuencia jurídicamente prevista. ¿Al ordenamiento jurídico se le puede escapar algo? Sí, hay formas de solucionarlo. El principio de clausura, lo que no está prohibido está permitido. Sí, artículo 19 de la Constitución Nacional. Y los jueces, cuando se topan con una situación, no pueden alegar oscuridad, vaguedad y vacío normativo, etcétera. Cuando le llega el conocimiento de una serie de hechos en el marco de un expediente, deberán resolver y no excusarse en la oscuridad, vaguedad o contradicciones de la normativa, por ejemplo. Entonces, con su sentencia judicial, están llenando cualquier vacío que el ordenamiento pudiera tener. Bueno, el hecho es algo que ocurrió y de todo lo que ocurre en el mundo, podríamos dar varios ejemplos, y no todo, porque algunas cuestiones que ocurren, que son ocurrencias, simples hechos, y no son jurídicamente relevantes. Y otros tienen un impacto que, bueno, tienen trascendencia en esta materia. La distinción es entre hechos jurídicamente relevantes, producto del obrar humano, y otros que son hechos naturales, fenómenos climáticos, terremotos, inundaciones. Ahora bien, en el recorrido que nosotros vamos a iniciar, desde ahora hasta que concluye el cuatrimestre, nos interesa los hechos jurídicamente relevantes, producto del obrar humano, voluntarios, es decir, realizados por el hombre, con libertad, intención, discernimiento, que se haya exteriorizado la voluntad. Hasta ahí tenemos una parada en la cual sacamos una foto acerca de este concepto, voluntad. ¿Qué es la voluntad?
Hay elementos internos, la libertad, la intención y el discernimiento, que me describen la voluntad, pero no alcanza porque digamos que no te va a salir en la foto. Necesitamos un medio exterior por el cual la voluntad se manifieste, como por ejemplo la oralidad, o que lo pongamos por escrito en algún lugar. Porque la libertad, la intención y el discernimiento son internos, no es algo visualizable, palpable, al contrario, son conceptos metafísicos. Lícito, por supuesto, o sea, de todos los hechos humanos voluntarios, no todo, solo los que son realizados dentro del marco legal. Para poder llegar al concepto de acto jurídico y de ahí a los contratos. Porque tengo que llegar a los contratos, tengo que hacer el recorrido que les acabo de marcar con círculos. Hecho, humano, voluntario, lícito, acto jurídico. Digamos, como que estoy preparando un bizcochuelo y pongo harina, huevos, leche, esencia de vainilla, y después cuando mezclé todos los ingredientes lo meto al horno y me tiene que salir un bizcochuelo. Bueno, esto es parecido. Si yo quiero llegar a los contratos, tengo que atravesar estos conceptos. Hecho, humano, voluntario, lícito, acto jurídico. Esencialmente los contratos reúnen todos estos ingredientes. Es un hecho jurídicamente relevante, firmar un contrato de compraventa, de locación o cualquier otro, acceder a un servicio suscribiendo un contrato de adhesión, y por supuesto que el acto jurídico, como dice aquí, es mucho más amplio. Fíjense en este segundo gráfico, donde hay una relación de conceptos. El acto jurídico es más amplio, es un universo, es muy grande. Acá puedo meter testamentos, el acto unilateral por el medio del cual se le da vida a una sociedad unipersonal, ofertas, publicidades y los contratos. Y los contratos son actos jurídicos bilaterales porque dependen en su formación de la voluntad de dos o más personas. Dos o más porque, bueno, puede ser una compraventa suscripta por Ángela y Carlos, pero también puede ser un contrato societario donde estoy yo y otras 5 personas más. ¿Sí? Este mapa también lo voy a subir al aula virtual. Bueno, ahora lo que voy a hacer es identificarme nuevamente . ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué voy a hacer ahora? Me van a decir ingresar al aula. Ah, claro, ingresar al aula. Usted, profe, Claro. la clase anterior, si no me equivoco, esto implicaba también una especie de contrato en el Estoy cual ingresando al agregamos las aula. condiciones Tengo, de no sé si se a la plataforma, por ejemplo, en este caso. va a ver. Sí.
A ver, Es como si estuviéramos tengo, aceptando no sé las si se ve cláusulas acá, que que tengo una funcionan, ¿no? pestañita abierta que dice, claro, está por ahí. La universidad nos da una cuenta de correo @docente, @alumnos, y por medio de esta cuenta de correo nosotros accedemos a el Workspace, tenemos Word, Excel, para poder armar otras presentaciones, tenemos la nube con el Drive, tenemos acceso al Meet, y primero tenemos que ir a la cuenta de correo para identificarnos como miembro de la universidad y después poder acceder a estos otros servicios, ingresar al aula, participar de esta clase, etc. ¿Esto qué se llama? Es firma electrónica. Esto es una firma electrónica. De hecho, si ustedes están ingresando por una cuenta de dominio privado como @Yahoo, Hotmail, Gmail, me sale a mí el cartelito. Mirá que va a ingresar alguien que no es miembro. ¿Lo admitís igual? Sí, bueno, lo admito, listo. Ya sé que son ustedes. Valido la identidad, de alguna forma validamos nuestra identidad. Estamos suscribiendo electrónicamente para poder tener acceso acá, acceso al momento de bajar aplicativos muy útiles al celular. Por ejemplo, tener acceso a la banca online, es decir, bajarme el aplicativo del Santander, del Patagonia, de cualquiera de estos, y bueno, hacer operaciones de transferencia, un depósito, aceptar un ICHIC, o pagar servicios, pagar el monotributo. Bien. Para lo cual tuve que suscribir un contrato de adhesión para poder bajarme el aplicativo, para tener acceso a la red social y para hacer operaciones dentro de una banca online, para poder hacer trabajos en la escuela, como docente, como alumno o dentro del trabajo. Bien. Listo. Este ejemplo que acabo de darles tiene que ver con la consigna y es mi modesto ejemplo. Ustedes han encontrado otros ejemplos y yo he leído aquí otras cuestiones que se suman a esta idea de, bueno, me imagino en una hipotética situación, en el caso de ustedes, en su futuro profesional, participando en el debate abierto por otro compañero o compañera de ustedes también. Bueno, ante ese supuesto hipotético, donde ustedes se trasladan imaginariamente a una situación futura, la pregunta es, ¿qué conceptos del derecho encuentran contacto con su ejercicio profesional o que el mismo ejercicio profesional se interconecte o encuentre con lo jurídico? Bueno, acabo de darles un ejemplo. Aquí hay otros tantos. No solamente con lo relacionado a la firma, sino también cuántas veces las personas reciben correos electrónicos donde les reclaman por deudas que dicen que tienen que pagar de algún préstamo que sacaron. Y no estoy hablando de si es legítima o no la deuda que les reclaman. Y dicen, bueno, le preocupa la situación, quiere financiar y da clic a una opción de plan de pago. El Código Civil y Comercial me dice que el plazo general
para eso de prescripción es de 5 años. ¿Para qué? Para que el acreedor reclame esa deuda impaga. 5 años. O sea que el acreedor tiene esta posibilidad de reclamar dentro de un plazo bastante amplio. Y si el deudor acepta un plan de pago, interrumpe ese plazo. En general esto se desconoce, la gente acepta o adhiere a un plan de pago. Interrumpir significa que vuelve a contar a cero el plazo. O sea que si pasaron 2, acepta el plan de pago que le acercaron, interrumpió y vuelve a contar de 0 el plazo de 5. Esto, bueno, la prescripción es un instituto de orden público, es un plazo legal y las causas de suspensión y de interrupción también están establecidas por ley y no es lo mismo que el plazo interrumpa, suspenda. Hay plazos largos como este, de 5 años, y hay otros que son más cortitos, 6 meses, 1 año, 2, dependiendo de lo que sea. Son plazos que son establecidos por ley por una cuestión de seguridad y certeza jurídica, y el acuerdo entre particulares no lo puede modificar. O sea, si suscribimos un contrato no podemos modificar esos plazos. Y otra cuestión importante es que a partir de estos plazos, de estos términos que están fijados por ley, podemos liberarnos de obligaciones o adquirir derechos. Bueno, veamos los ejemplos que ustedes comparten aquí en el foro de actividad. Jorge Luis, no sé si está presente, si quiere puede habilitar el micrófono. Dice, buenas noches, siguiendo la consigna propuesta. Él pensó en un caso donde el ejercicio profesional se interconecta o se encuentra con lo jurídico. Planteó un caso hipotético en el cual un operario encargado de tareas de descarga de mercaderías a bordo de un buque de bandera internacional amarrado a muelle se lesiona durante las mismas operaciones. Y una vez que esto ocurrió, las autoridades portuarias se encargan de que el mismo reciba asistencia médica primaria, etc. Iván no, se llama Ian Vilca, también participó aquí, dice, gracias por contar tu ejemplo y esto me va a servir el día de mañana. En este momento estoy haciendo algunos cursos de formación en aspectos relacionados con la protección. Pensé que iba a escuchar poco sobre esto, pero parece que no. Bueno. Puntito para Ian también. Hay otro diálogo abierto que recibió el nombre de ingreso de productos prohibidos. Gonzalo Flores. Buenas tardes. Siguiendo la consigna propuesta de plantear un caso donde el ejercicio profesional se interconecte o se encuentre con lo jurídico, me gustaría plantear el caso hipotético en el que ingresa a territorio aduanero argentino un buque con armamento explosivo sin previa autorización de ANMAT. Esto conlleva un procedimiento en el que la prefectura naval argentina interdice la salida del buque si constata la infracción. No sé si está presente Gonzalo, si quiere puede habilitar el micrófono. Aquí yo te puse el puntito. Gracias por participar. Recuerden, aquí está. Si necesitan hacer la segunda intervención, pueden participar
de este diálogo. Seguimos con cobertura de RT. Buenas tardes, dice Melanie. Me desempeño como instructora en prefectura y desarrollo una clase en defensa personal. Un alumno sufre una lesión, se lo asiste y se activa la aseguradora de riesgo de trabajo. Posterior a la denuncia al siniestro, la aseguradora desestima el mismo. Intervienen Maximiliano, Esmalia, Diana, Andrea, Jorge. Bueno, en general agradecen el ejemplo. Se preguntan si pudieron realizar reclamos judiciales, etc. Bueno, son ejemplos variados de distinta naturaleza que podemos ubicar en diferentes especialidades. RT, derecho laboral. Después, los ejemplos anteriores están entre derecho portuario, derecho aduanero. Rocío dice que trabaja en un shopping en el sector de auditoría, donde mi labor es relevar, controlar y gestionar las ventas de los locales. Deben cumplir con las normativas de un contrato vigente. En caso contrario, se los deriva al departamento de legales, donde realizan las multas correspondientes. Bueno, cuidado acá, Hola, profe, ese ahí, es mío. es tuyo. Bueno, ¿qué significa? En caso contrario, se los deriva al departamento de legales, donde realizan las multas. Eso me llama la atención. Claro, nosotros lo que hacemos es relevar las ventas diarias y mensuales de todos los locales del shopping. Y generalmente, no en todos los casos, pero suele pasar que muchos locales se niegan a querer darnos la información o que a veces tardan en relevar, en darnos esa información. Entonces, cuando ya pasan tantos casos de un mismo local que, no sé, a veces se nos juntan 5 o 6 días de ventas, se habla con el departamento de legales y a veces, generalmente, no siempre, se les realiza algún tipo de multa relacionado a cada caso. Además, nosotros lo que hacemos es auditoría fija en los locales donde revisamos que las ventas sean correctas, que no nos mientan. Nosotros necesitamos la venta real porque se les cobra un alquiler a los locales en base a las ventas que realizan. Entonces, es más que nada por eso. Okay. Elías dice, yo entiendo que la ley abarca a todos en este caso, solo que desde la parte que puede realizar un reclamo no lo realiza porque no le conviene. Y Matías dice, hola, pienso que podría llegar a ser por conveniencia de negocios en cuanto a que un kiosco rota mercadería más rápido durante el año, en cambio el local de ropa o perfumería tal vez solo en épocas puntuales como el Día de la Madre, el Padre, la Navidad, o bien al ser generalmente unipersonales. No sé, bueno, da su punto de vista acerca del tema. Matías, me desempeño como analista de crédito en el departamento de finanzas de una empresa que presta servicio de tecnología informática. Me ha tocado notificar a clientes morosos, junto con el estudio jurídico terciarizado, intimando al pago antes de recaer en la vía judicial.
Generalmente se llega a un acuerdo, ya sea mediante un plan de pagos, pagaré, o bien la realización de un pago luego de emitida la carta documento. Bueno, bastante en línea con lo que estuve mencionando hace unos minutos, con el tema de deudas, el manejo de la cartera de morosos, etc. Por supuesto, las deudas pueden significar un activo, tanto que se venden y se compran. En realidad, digamos, técnicamente se llama cesión, no es compra-venta, es cesión-venta, una cesión onerosa, pero una cesión de créditos, que puede ser, de hecho, quizás escucharon hablar, el estudio tal me está exigiendo el pago de una deuda por un préstamo que contraje con el Banco Ciudad. Y ahora no lo tiene el Banco Ciudad, lo tiene el estudio jurídico tal. Es porque hubo una cesión. Y hay empresas que se dedican a conseguir estas carpetas para dedicarse puntualmente a la intimación y a la ejecución de deudas. Y de forma masiva mandan correos electrónicos intimando al pago o regularización de deudas, ofreciendo planes de financiación, y la persona que está con algún tipo de compromiso y no quiere estar en el veraz, en fin, acepta, adhiere a un plan de pago. El entretelón de naturaleza legal es conocer algunas cuestiones que tienen que ver con la legitimidad de la deuda, por supuesto, quién es el sujeto que tiene la titularidad del derecho para reclamar de esa deuda, el plazo de prescripción, que al adherir al plan de pago interrumpe el plazo de la prescripción. Y si vos pagás una deuda que prescribió, es una obligación natural. Si vos querés, hacelo, pero no hay una obligación legal porque prescribió. Sí prescribió. El plazo para reclamar las deudas es de 5 años. Pero bueno, si aceptaste el plan de financiación, lo interrumpiste y le das al acreedor la posibilidad de contar a cero nuevamente y gana tiempo. Todas estas cuestiones están previstas en el Código Civil y Comercial. Bueno, ¿en dónde? Obligaciones. Artículo 724, la obligación es una relación jurídica, es un vínculo, en virtud del cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Otras cuestiones relacionadas tienen que ver con los efectos de las obligaciones con relación al acreedor. Si bien existe lo que se llama mora automática, es decir, no pagaste, en término, estás en mora, listo, es ejecutable también. El acreedor tiene derecho a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que se ha obligado. Es todo aquello que sería la carta documento, intentar negociar, mediar, para poder hacerse del crédito sin necesidad de tener que iniciar un expediente judicial. Otras cuestiones vinculadas es que el deudor, bueno, por supuesto, está en su derecho a pagar, no solo en su deber de pagar, sino también en su derecho, porque el efecto del pago es liberarse de la obligación. Eso también está previsto aquí en el Código Civil y Comercial. Más adelante, cuando habla de los medios extintivos de las obligaciones y puntualmente del pago.
Y otras cuestiones vinculadas, derechos personales, que acabamos de ver, el esquema de derechos personales, y el concepto de persona, sujeto de derechos. En la medida que vamos ampliando, se abren ventanitas que nos permiten ir conectando los conceptos entre sí. Sandino dice que él pensó una situación futura en su trabajo en una empresa de comercio internacional de exportaciones e importaciones, el cual tiene un cliente que le exporta autopartes para Brasil. En esta operación pueden surgir diferentes problemas y riesgos con los que interactúa con la parte jurídica. Por ejemplo, si el importador brasileño no prestó correctamente una licencia de importación requerida por la legislación brasileña, como resultado, la carga quedaría retenida en la aduana y no podría nacionalizarse hasta que regularice la documentación. Recuerden que los puntos que ustedes van obteniendo, que van ganando al participar de las actividades, se suman, se consolidan cuando ustedes sacan de 4 más en su nota de parcial. Así que tengan eso presente. Y Matías dice que en la empresa para la cual trabaja se importa hardware de seguridad informática y en ocasiones se ha caído en incumplimiento de plazos estipulados en los contratos entre parte compradora y vendedora por distintas regulaciones impuestas por el Estado. Avanzamos entonces. Ian, él piensa que se va a desempeñar como oficial fluvial y quiere plantear un caso hipotético de una colisión entre 2 buques. Y Agostina dice que el tema que plantea es súper interesante. Y bueno, y ahí está el comentario. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, sí. Con respecto a esto que estuve leyendo, ¿no? La verdad que yo no participé Sí, y bueno, es importante lo que cuenta porque son ejemplos que uno podría presentar o, por ejemplo, ¿no? Mi pareja en el 2021 compra un 0 kilómetro, hace un contrato de plan de ahorro, ¿no? Empiezan a cobrarle las cuotas y le dijeron que en 3 meses le entregaban el vehículo. Estamos hablando 2020, 2021, plena pandemia. Entonces, sí. Nada, pasan los primeros 6 meses, el primer día después de 6 meses te entregamos el vehículo. Pasaban los meses, no cumplieron. Entonces, él, alegando uno de los ítems del contrato en el cual se incumplían con la fecha estimada de entrega del vehículo, le hacían como un descuento en las cuotas. Pasó el primer mes, él no dijo nada, pasó el segundo, pasó el tercero, entonces él reclama esto y le hacen un descuento de los intereses. ¿Se refiere a algo parecido a lo que estuvo contando? No, pero de todas formas, hoy a la mañana estuvimos con este mismo ejercicio de interconectar un futuro hipotético profesional con conceptos jurídicos y trabajamos bastante el tema de cláusulas abusivas, publicidad prohibida y demás, y en el repositorio de contenidos vas a encontrar el video número 5, donde hemos desarrollado de esto que vos estás preguntando acá. Por el momento, en los ejemplos que estuvieron dando en esta comisión, más se ha trabajado en ART, accidentes,
o cuestiones que tienen que ver con el derecho aduanero, derecho portuario, pero esto que vos traes es súper interesante y tiene más que ver con los contenidos a desarrollar entre la conclusión del módulo 2 y el inicio del módulo 3. Ok. Sí, porque fíjense que al momento de presentar el índice, marqué que hay 3 clases de contratos. El contrato paritario, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. Y derecho del consumidor, bueno, es una especialización en sí misma, es una rama jurídica autónoma con su propio sistema de fuentes y lo que encabeza las normativas es la Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24240, y tiene una parte general e introductoria que desde qué es el derecho del consumidor, el marco histórico, como toda materia, y los principios que guían esa materia, que le informan, que le dan sustento, fundamento. Y a partir del artículo 1092, contratos de consumo, el Código Civil y Comercial me dice que el consumo es una relación jurídica especial o es un vínculo jurídico especial entre un proveedor y un consumidor final. Se tutela la relación de consumo. Independientemente de si hay o no un contrato, hay relación de consumo. Cuando está el vínculo, ese vínculo entre un proveedor y un consumidor. No todo es derecho consumeril y de alguna forma, en tu ejemplo, está esto que está resaltado aquí, artículo 1096, prácticas comerciales abusivas, es decir, los anuncios, las publicidades que van dirigidas a un número indeterminado de personas, y los artículos 1100 y 1101. Artículo 1100, información. El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto a todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee. Estas ofertas, esos anuncios, hayan sido o no reproducidos en los términos del contrato, ya obligan al proveedor de bienes y servicios. Además del deber de información, el principio de buena fe, el de asesoramiento y prevención. Cuanto mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Artículo 1101. Publicidad. Está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir error al consumidor cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan error al consumidor, que sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de una forma perjudicial, peligrosa para su salud o seguridad. Todo esto está prohibido. Bueno, gracias por traer este ejemplo. Luana, sí. Bueno, muy bien. Despachante de aduana. Luana dice que actualmente trabaja en comercio exterior, en un trabajo bastante dinámico, interesante. La parte más complicada es llegar a negociar con agentes internacionales, ponernos de acuerdo. Este año me tocó gestionar el sector de los nuevos ingresantes en lo que sería el despacho en la aduana. O sea, bueno, comenta acerca de su experiencia personal en el trabajo y ya aparece esto del acuerdo, del negociar con otro, de ponerse de acuerdo, de celebrar contratos, ¿no? De convenir. Todo de naturaleza económico-patrimonial. Gastón dice, claro, debe ser concurrente las problemáticas generadas en la llegada de la mercancía al puerto.
O sea que uno debe de encontrar distintas situaciones, desde el que intenta evadir algún porcentaje alto de impuestos hasta el que pasa por encima de normas establecidas e intenta despachar alguna carga ilícita. Gonzalo dice, muy interesante tu aporte, tengo una duda. En el momento de la negociación con agentes internacionales, ¿los Incoterms sirven para simplificar las responsabilidades de las partes, de ambas partes? Y Matías dice, sin contar el sinfín de regulaciones o limitantes existentes que muchas veces desalientan la actividad o alientan los casos delictivos que mencionás. Bueno. Ahí hubo feedback. Había una experiencia que ella tiene hoy en ese sector. Y Martín dice, bueno, trabajo con la propaganda de un negocio, de todas sus redes, logos, merchandising, ¿no? Hace poco queríamos abrir un local más, tuvo que chequear todo, dice él. Los nombres patentados, etc. Bueno. Y Nicolás le replica, Martín, en mi empresa yo estoy a cargo de, entre otras cosas, de mantener el dominio de nuestras marcas. Es algo sencillo, dice Nicolás. Se requiere contar con un estudio legal que asesore y dé respuesta y seguimiento tanto al estado de las patentes como así en el caso de alguna situación que requiera la intervención legal entre las partes sobre la tutoría de un nombre marca. Si bien es un tema o situación que para muchos no tiene injerencia o importancia, a mi parecer, qué bien que te parezca así, Nicolás, es sumamente importante mantener el control, la titularidad de las marcas, como así de las patentes propias. Yo uso un estudio. Bueno, ¿tienen contacto con algún estudio? de abogado, quise decir eso. Para el control de las marcas y patentes y otro abogado de la empresa que me hace un nexo. Considero que lo que mencionas es importante. Bueno, muy bien. Por lo que estoy observando de estas intervenciones, identifican con facilidad distintos conflictos de orden jurídico. De todo ese universo nos interesa lo relacionado con derechos del consumidor y del usuario. Les voy a mostrar una presentación que está aquí, que es el mapa conceptual que tiene como corazón el régimen jurídico que se aplica a la empresa, que es interdisciplinario y dentro de lo cual hay infinidad de relaciones jurídicas. Este mapa también se lo muestro a los alumnos de Derecho Privado 2. Bueno, la empresa. Si yo voy acá al Código Civil y Comercial, en hechos y actos jurídicos, me desplazo hacia el artículo 257, avanzo rápidamente hacia instrumentos o documentos y voy a llegar a una sección sobre contabilidad y estados contables. El artículo 320 dice que están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas.
y quienes realicen una actividad económica organizada. Aquí hay una alusión indirecta al concepto de empresa, estructura organizacional, estructura empresarial, la empresa. La empresa es una actividad económica organizada. Este mapa, en esta sección, esta ala del mapa, dice qué es la empresa. ¿Qué es? Bueno, no hay una definición legal. Nosotros podemos decir desde el Código Civil y Comercial que es una actividad económica organizada. También puedo ir a otra normativa, como por ejemplo la Ley de Contrato de Trabajo, que define la empresa, el establecimiento, el empleado, el empleador, en su parte general. Y nos dice que la empresa es un conjunto de medios materiales e inmateriales ordenados bajo una voluntad común para el logro de fines económicos o benéficos. Y en la clasificación de empresa encontraremos organizaciones de la vida civil, ONG, asociaciones y fundaciones, y también otras que persiguen utilidades, ganancias y demás. Fíjense que me remití para dar un concepto de empresa al artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo y al artículo 320 del Código Civil y Comercial. Esta es una materia de derecho. Nos interesan algunas preguntas que están relacionadas con quién responde. ¿Quién responde? Fíjense que los ejemplos que han dado. ¿Nace el daño o nace la obligación de responder? Pues bien, ¿quién? ¿Quién va a responder? ¿Cómo? ¿Con cuándo? ¿Por qué? Digamos, estas preguntas están atravesadas por la idea de responsabilidad. Alguien causó un daño, hay un daño, nace la obligación de responder. Alguien tiene que responder por eso. Y eso puede ser un incumplimiento contractual. Y en general nosotros estamos bajo el halo de una amenaza de sanción permanente. Tenemos cotidianamente opciones, dentro de esas opciones elegimos una, hacemos ejercicio de nuestra libertad, pero también respondemos por nuestras acciones. Tras la transgresión deviene una consecuencia que es la aplicación de una sanción, y esa sanción puede ser pecuniaria o punitiva. Si esto fuera derecho penal y no derecho privado, estaríamos estudiando el Código Penal, los tipos penales, etc. Estamos en una materia de derecho privado. En general las sanciones son pecuniarias, no punitivas, pero hay consecuencias tras el incumplimiento de un contrato. Bueno, ¿quién responde? Y esa pregunta apunta al sujeto, a la persona. ¿Quién está a cargo de esta? A ver, pongámosle Cerámica Racú, SRL. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es Cerámica Racú, SRL? Es Cerámica Racú, SRL. Es una sociedad, es un sujeto de derecho con el alcance que fija la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, y es el Código Civil y Comercial, el marco general y supletorio que se aplica en el derecho societario. Bueno, Cerámica Racú es una persona jurídica o de existencia ideal, un ente privado que tiene capacidad, patrimonio, domicilio, nombre, objeto,
plazo de duración, y estos atributos son necesarios, únicos e independientes de los atributos que caracterizan a cada uno de los socios que la forman. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que vamos a ir desarrollando en esta materia. En este mapa, la pregunta, ¿qué es la empresa? La empresa es una actividad económica organizada, una estructura organizacional que podemos describir qué compone la organización. La marca, patente, mobiliario, intangibles. El fondo de comercio. ¿Y eso dónde está? Bueno, hay otra ley que me habla de la ley de transmisión de fondo de comercio. Que dice todo lo que compone el fondo de comercio. Es el elemento material que nosotros no podemos describir como inmueble, mobiliario, intangibles, marca, patente, instalaciones, mercaderías, el nombre enseña comercial, clientela, el derecho al local, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas, todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. Ahora, el elemento subjetivo es quién está a cargo, porque en definitiva es ese sujeto, esa persona, quien va a responder por lo que haga o no esta empresa o emprendimiento. Perdón, en ese caso, disculpe, hago una consulta, en ese caso el responsable puede ser un apoderado, con poder suficiente y alcance. Bueno, en el caso de las personas jurídicas o de existencia ideal, la naturaleza jurídica es que es un ente ficcional, ¿no? Justamente no es una persona de carne y hueso que veamos caminar por la calle. Así que sus derechos y obligaciones son ejercidas por sus representantes legales, para lo cual tienen un poder o mandato. Eso surge del contrato societario o estatuto social, o de un poder que nazca en el seno de una asamblea o reunión de accionistas. Ahí hago la única distinción. No necesariamente tiene que estar dentro del estatuto. Dentro de una asamblea de accionistas donde hay un libro de actas se puede establecer una persona X que tenga un poder amplio o limitado y a partir de ahí se realiza el poder para que esa persona pueda actuar en nombre de la empresa. Muy Pero bien. no necesariamente tiene que estar. Claro, exacto. Perfecto. Y el objeto societario, esto me lleva a la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, y a normativa que está dentro del marco general, que es el Código Civil y Comercial. Bueno, voy a ir al índice del código primero. Porque lo que digo aquí respecto del objeto de las personas jurídicas aplica a las sociedades también, pero también aplica a fundaciones, asociaciones, etcétera, porque acá está el marco general. La persona jurídica, por el artículo 141, tiene una capacidad especial, diferente. Es una capacidad que está ajustada a un principio de especialidad. ¿A qué se dedica? La fundación, la asociación, la sociedad, Cerámica Racú SRL, ¿qué hace? Bueno, son personas jurídicas, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Y esto está vinculado con tu pregunta. ¿Qué hace Cerámica Racú? Produce cerámica, arte decorativo. Bueno, hace eso. Bueno, entonces,
todo lo que sería poderes, contratos que vaya a celebrar, etcétera, tiene que estar concertado en función a ese objeto. Igual el capital que va a invertir, todo tiene que estar en consonancia al objeto por el cual se conformó esa persona jurídica. El para qué, los fines de su creación. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud. Bueno, esto, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones es la capacidad que caracteriza a todas las personas, sean personas humanas o de existencia ideal. Pero aquí, en personas jurídicas, la capacidad está ajustada al objeto. Bueno, ¿y qué es el objeto? Técnicamente, más allá de que yo les doy ejemplos, se lo digo coloquial para que lo entiendan, etcétera, está acá, dentro del título cuarto de Hechos y Actos Jurídicos, artículo 279. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Entonces, Cerámica Racú se propone producir, fabricar, construir, arte decorativo, sacarlo a la venta por sus propios medios. Ese es su objeto. Es un hecho posible desde el punto de vista jurídico porque no está prohibido por la normativa. Es un hecho posible físicamente. No es tocar la luna con las manos, es algo que podemos concretar. Y desde el punto de vista económico, bueno, a ver, ¿qué recursos tiene Cerámica Racú para llevar a cabo su objeto? En general revisamos el capital, porque bueno, el capital es lo que han suscrito, es lo que sería las inversiones que hacen, todo en consonancia con hacer concretar el objeto que se ha propuesto Cerámica Racú S.r.l. Si el capital de pronto fueran 2 pesos para poder llevar a cabo una empresa de transporte de materiales de construcción, fíjense lo irrisorio del ejemplo, que no llegamos a cumplir con el objeto. Por eso sería materialmente imposible y eso determinaría la disolución y posterior liquidación de una sociedad. El objeto tiene que ser un hecho posible, física, jurídica y económicamente posible. No tiene que frustrar los derechos de terceros. ¿Esto qué significa? Si Cerámica Racú contrata personal y los pone en negro, no los registra, ahí tenemos la frustración de derechos de terceros. En general, los fallos judiciales del foro laboral han aplicado este tipo de disposiciones cuando encuentran que ha habido fraude laboral, evasión a obligaciones impositivas de la seguridad social. Se descorre el velo de la personería. Piensen en la personería como una pantalla, ¿no? Tenemos el telón y lo que está detrás de escena, y se descorre eso para ver lo que sería lo que está dentro, ¿no? Para poder ir directamente a imputar responsabilidades a quienes hicieron posible esta pantalla, porque formamos sociedades con otros para cumplir con un objeto posible, física, económica y jurídicamente posible. Bueno, y con esto voy cerrando la clase del día de hoy. Van a encontrar dentro de este mapa la visualización
de relaciones de distinta naturaleza, relaciones jurídicas que se entablan entre empleado-empleador, entre empresas dentro de un mercado competidor, entre la empresa con acreedores o siendo ella deudora con acreedores, la relación que entabla con proveedores y la relación jurídica que se concerta con consumidores finales. Dependiendo de la naturaleza de esa relación, el marco jurídico regulatorio. Será derecho laboral, derecho consumeril o, bueno, la relación jurídica que sea y a partir de ahí la norma que se aplica. ¿Cómo caracterizamos a estos sujetos? Si Cerámica Racú es un buen emprendimiento, lo inició Rosa, pensándolo en la cocina, tuvo esta idea de producir cerámica, arte decorativo, porque es genial con las manos y le encanta. Empezó vendiendo en Mercado Libre, le salió bien y dice, bueno, con tanto éxito voy a emplear a Marta para que me dé una manito, o nos hacemos socias, a ver qué aporta Marta. Bueno, yo aporto la idea, aporto el dinero, vos me das una mano con los materiales, hay una sociedad, listo. Ley 19.550. Vendemos los productos en Mercado Libre. Bueno, consumidores finales que van a comprar a través de esa plataforma los productos que vende Rosa bajo el eslogan de Cerámica Racú. A Cerámica Racú le va tan bien que tiene proveedores, tiene nuevos clientes y ya puede pensar en emplear personal. Ley de contrato de trabajo. Entonces, ahí tienen un ejemplo donde, bueno, hay diversos tipos de relaciones de distinta naturaleza. No es lo mismo la relación con el socio, la relación laboral, la relación consumeril. En esta asignatura, al finalizar entre el módulo 2 y el 3, estaremos abordando el tema de relaciones de consumo. Eso es todo por la clase del día de hoy. Bastante, muy bien. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden escribir, estoy a su disposición. Elizabeth ha levantado la manito. Escucho. Habilita el micrófono. Y Nicolás, también, me ha levantado la manito. A ver, No, María. yo tengo una consulta. María primero. Bueno, no, yo cuando empecé a Bueno, leer sobre, María, sobre los contratos, me quedé pensando se me fue el nombre ahora, en los monotributistas, en ese aspecto, ¿están regulados bajo otro sistema? Porque son, o sea, dan servicios o venden cosas. Cuando hablamos de monotributo, el impuesto, o sea, las ganancias, el IVA, todo eso es derecho tributario. Y la relación jurídica es entre el contribuyente y el fisco. Si bien yo les permito, los ejemplos que ustedes pueden aportar son amplísimos, de hecho lo acaban de hacer, traen ejemplos del derecho portuario, el derecho aduanero. Ahora, de todo ese universo que es el derecho, bueno, vamos a ir acotándonos, perfilando, como ir pasando carpeta para poder construir esta materia en este contexto. Bueno, perfecto, gracias. Hago una consulta, si es posible. Sí. Si para el martes que viene hay alguna lectura obligatoria. Bueno, hay mucha información en la unidad 1. Capaz que había muy específico algo para leer. Bueno, en el aula virtual yo voy a sumar, además de la clase del día de hoy, un material que va a estar en la sección de actividades y lecturas sugeridas,
está relacionado con el tema de fuentes, y también tienen el artículo de Adriana Quintano, que hace la distinción entre derecho público, privado, las fuentes. En el módulo 1 tienen el resumen, el marco histórico, así muy sintético, acerca del Código Civil y Comercial, el régimen actual y el régimen anterior, que las normas prescriptivas, etc. Y aquí yo les dejé un párrafo que expliqué en la clase anterior sobre costumbre, y se suma a los mapas y demás. Exploren porque contenido acá hay bastante. Incluso tienen hay un una- mural. Sí, hay bastante para leer. Está de mural de infografías que se construyó a partir del aporte de unos cuantos alumnos de otros años. De la lectura de Introducción al Derecho de Ernesto Grum, y tienen este juego interactivo. Así que bueno, tranqui, vamos bien. Está perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Muchas gracias por todo, profe. Buenas noches y gracias al Muy que... bien. Buenas noches. Los saludo a todos. Buenas noches, Le profe. tengo la... Chao, hasta luego, buenas noches, profe. Buenas Chao, noches. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, chao, chao. Chao.